bienvenidos todos una vez más a tu podcast en la ruta del inversor. Hoy tenemos un invitado muy especial, que él es bastante joven cuando ustedes lo ven, pero que su edad no los confunda, porque él está teniendo grandes resultados en el mundo del trading. Es una persona que inspira, es una persona con coraje y que ha sabido enfrentar grandes retos y obstáculos en la medida que se le ha ido presentando. Él es el ejemplo de lo que es la resiliencia y lo que es la superación. Y él está en México. Así que bienvenido, Aarón, una vez más al programa, al canal. Hoy te doy la bienvenida oficial al canal y gracias por apoyar a este canal que cada día crece paso a paso. ¿Cómo estás? Bueno, pues de antemano, primero, gracias a ti, amiga, por invitarme. La verdad es que estoy extraordinariamente bien, aquí con toda la energía y pues un placer estar aquí contigo. Gracias, Aarón. Fíjate, yo te conozco un poco, pero yo quiero que todas las personas que ven el podcast sepan un poco más de ti. Yo sé que tú tienes una historia sumamente interesante desde cómo comenzaste en el mundo de las inversiones y cómo te ha ido. Pero yo quiero que tú empieces desde el principio. O sea, ¿qué te impulsó a ser tan joven a entrar en el mundo de las inversiones? Porque muchos lo ven como algo muy complejo o muy difícil. Entonces, ¿qué te motivó a ti? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Pues creo que lo primero fue que recuerdo que desde muy pequeño yo le decía a mi mamá, quiero ser millonario, quiero tener carros, quiero tener muchas cosas que quizás no tenía a la mano, pero cuando lo veía en la calle decía, lo quiero, ¿no? Y mi mamá me decía, bueno, pues tienes que trabajar. Digo, al final del día, en el contexto en el que yo crecí, pues era trabajar, trabaja duro, estudia bien y vas a tenerlo, ¿no? Entonces, eso fue como que recuerdo que el chispazo que con el que inicié yo. Posteriormente pasó el tiempo, porque esto te hablo cuando tenía 5 o 7 años. Pasó el tiempo y Wow. se me fueron olvidando ciertas cosas. El hecho de yo querer tener mucho dinero no se me olvidaba, pero sí que es verdad que ya no era mi prioridad o ya no me enfocaba en ello. Hasta que un día pues me sentí estancado, la verdad dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, realmente la escuela no me gustaba mucho, me la hacía y lo hacía con gusto, pero no era algo que sentía que me iba a permitir llegar a esas metas. Y me detuve porque era la pandemia, justo en plena pandemia, en la casa, no hacía otra cosa más que estar en Zoom, en mis clases, y me pregunté si había algo más, qué es lo que yo podía hacer para poder tener ese sueño, esa meta, porque sí que es verdad que siento que en ese momento yo me sentía pues vacío, me sentía, no estaba logrando el propósito que bueno, ya hoy en día sé que es el propósito, pero en ese momento no sabía. Y entonces me acerqué justamente con mi tío. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, pues insisto, en su contexto era trabajar y yo Claro. amaba eso, pero también dentro de mí pues estaba esa duda si había algo más. Y la persona que más se acercaba era mi tío Alfredo, que él ya conocía más sobre inversiones, él invertía en bienes raíces y él pues me planteaba a veces que había otra cosa que no era necesariamente estudiar. Entonces me acerqué, le pedí un consejo, yo en ese momento pues sí me encontraba no deprimido, pero pues sí cansado, sin motivos, sin tantos motivos. Y me acerqué y le dije que qué había, que qué podía hacer yo, ¿no? Quería aprender algo. Y él me dijo, me dio el libro es de Paulo Coelho, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero me dio ese libro, ese fue mi primer libro, porque la verdad no me gustaba la lectura para nada. Lo leía de la escuela, pero historias de Claro. México, cosas así, pero nunca había agarrado un libro por gusto y ponerme a leer y ver qué es lo que significaba, ¿no? Y entonces El alquimista de Paulo Coelho fue el Esa primer es la que libro. te iba a preguntar, que si fue el alquimista, porque ese fue el primer libro que yo leí de él. Yo he leído casi todos los libros de él y de verdad que eh, las historias que él cuenta dentro de sus libros son historias que al final tienen una enseñanza impresionante. Sí, sí, la verdad es que él me dijo, léelo, pero más que leerlo, dime qué es lo que entendiste, porque obviamente hay un trasfondo de esas historias que pues luego lo platico con personas y también me comentan, no, pues es que es ficción, a unos no les gusta, a unos sí, pero la verdad es que a mí yo le tengo mucho aprecio porque me cambió la forma de ver la vida, ¿no? En el libro pues te habla justamente sobre cómo puedes transformar el plomo a oro, ¿no? Y directamente es metafórica el ejemplo, pero es como tú mismo tienes las herramientas para transformarte. Al menos yo lo vi en ese momento
cómo yo tenía todas las herramientas para poder transformarme en un material más precioso, por así decirlo. Y al final con eso inicié. Posteriormente conocí a Spencer Hoffman, que es un gran mentor también que yo le tengo mucho aprecio. Y ahí fue cuando conocí el propósito de vida, y de ahí partió también lo que viene a ser las inversiones, porque una vez que conocí el propósito de vida dije, sí, ya sé qué es lo que amo, que es apoyar a más personas, pero siempre se necesita un medio. Bueno, el dinero Claro. sí es parte fundamental en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a conseguir ese dinero? Y la verdad, al inicio le comenté a mi mamá, bueno, ella ya estaba enferma, pero yo le comenté justamente que podíamos poner, mi mamá siempre, bueno, les comento rápido, mi mamá siempre ha sido muy holística, le gustaban las cosas naturales. Ella me inculcó en ser vegetariano porque ella pues era vegetariana, y todo lo más natural que se podía en cuanto a shampoos y productos, pues le gustaba mucho, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a poner una tienda de eso, porque sentía que a ella le apasionaba eso, ¿no? Y yo apoyarle en redes sociales, porque a mí nunca se me ha dificultado y me encanta siempre estar en redes sociales, estar creando páginas, subiendo videos, me gusta mucho. La verdad es que me gusta eso, y le dije, pero la verdad es que ella ya se sentía un poco cansada, yo en ese momento no le cansaba a visualizar de esa forma, y pues me dijo que no. Y bueno, yo la verdad dije, bueno, pues me voy a poner yo a crear mis propios videos, voy a hacer algo Qué que a mí bueno. me gusta, ¿no? Porque la verdad es que en la pandemia pues tenías mucho tiempo libre y la mayoría lo utilizaba en jugar videojuegos, no tenía algo por lo que enfocarme, ¿no? Entonces empecé con esa chispita, pero ahí me topé con pared porque me di cuenta que existía la motivación y la inspiración, que yo era Spencer Hoffman y veía su energía y veía cómo me transmitía eso, y yo decía, sí, lo voy a lograr. Pero empezaron a pasar las semanas, los meses, y ciertamente no veía un super avance. Me puse a hacer ejercicio, era la primera vez también que hacía un ejercicio de forma dedicada, me iba a correr todos los días, pero no sentía más allá que estuviera logrando, y la verdad me desmotivé y empecé a volver a regresar sin darme cuenta a lo que estaba haciendo anteriormente. Entonces ahí mi mamá se puso un poco más enferma, nos tuvimos que cambiar. Yo ya estaba en ese lapso de entrar de la prepa a la universidad, y Sí. entonces estaba haciendo todo ese trámite y lo estaba haciendo solo, la verdad. También ahí, bueno, ya ahora lo sé, pero siempre me daba mucho miedo hacer las cosas yo sola, así siempre me han acompañado, siempre. Y entonces ese punto fue decisivo porque también empecé a hacer las cosas por mí mismo. Y iba, y aunque tenía miedo, pues yo veía cómo lo resolvía y preguntaba y me ayudaban. Y la verdad es que también fue una experiencia muy bonita el poder pues ir viviendo tu propia vida. Y al final regresé a ese estado en el cual no estaba avanzando sin darme cuenta, y pasó lo de mi mamá, ¿no? Entonces ese día pues yo me acuerdo que estaba muy emocionado porque había un videojuego, y nos vamos a dormir. Al día siguiente, a mí me gustan mucho las carreras, y le dije, vamos a ver la carrera. Y me dijo, sí, sí, pero ya estaba muy cansada. Y justamente pues ese día en la noche mi papá me despierta muy alterado. Yo me despierto, y mi madre había fallecido. Realmente cuando yo la vi, no me sentí triste, sino por el contrario, sentí como un profundo agradecimiento. Y lo comento porque muchas veces sí veo a las personas que dicen, no, pues yo me siento muy mal, pero en ese momento yo sentí un agradecimiento. Sí que es verdad que ya veníamos trabajando con una descodificadora, que es como una psicóloga, mi mamá, y yo iba Claro. bien, porque aunque no me había dolido tanto, bueno, me percató eso, que aunque no me había dolido tanto la muerte de mi mamá, muy probablemente con las novias que había tenido, que no es que hubiese durado mucho, sí me había sentido triste, me había sentido mal. Entonces la acompañé también por eso, ¿no? En parte en saber qué es lo que me estaba pasando, porque quizás desarrollé tanto apego hacia ciertas personas que ni siquiera había convivido tanto. Y pues justo yo siento que todo el tiempo de Dios es perfecto, convergió justamente, y al final pues sentí eso, ¿no? Aprendí gracias también porque leí el libro de los cuatro acuerdos y empecé a incursionar más en el desarrollo personal. Pues me dio mucho en plan gusto, porque sé que ella pues vivió una vida que quizás hubiese querido vivir mucho más, pero que estuvo para mí al 100, y a mí siempre me dio lo mejor de ella, siempre me cuidó. Y creo que con eso me quedé en ese momento, que sentí un profundo agradecimiento. Obviamente me sentí triste, Claro, claro.
pero no así como para decir, no, ¿por qué te fuiste? ¿O por qué nos abandonaste? Porque te digo, o sea, realmente siempre que lo pienso, 2, 3 días antes había escuchado un audio, estaba escuchando un podcast que te decía que sería muy envidioso de tu parte decir que esa persona te abandonó. Cuando esa persona estuvo ahí, nada te pertenece. Si esa persona tomó la decisión de estar en un plano distinto, Superior. en- Ujú. y entonces también de ahí creo que eso me funcionó bastante, que dije, sí, ¿sabes qué? Es mejor que si ella ya no está, va a sentir ese dolor, porque yo la verdad no sé qué es lo que se sienta, pero que se vaya a sentir muy cansado ese dolor, pues sí, si es su decisión está genial. Y parte de eso también fue el aprovechar cada instante con ella, porque yo no podía estar molesto con ella, o sea, era como me molestaba que me regañara, pero a las 2 horas le decía, sí, tiene razón, o sea, me daba cuenta de que sí tenía razón y trataba de aprovechar todos los momentos con ella, entonces para mí fue pues grato y al final me quedó apoyar a mi papá porque con mi papá no tenía una gran relación. De pequeño él, bueno, n- no me trataba mal, pero en su contexto pues era distinto, no era el regañarte si no haces las cosas, el que pasara Claro, cierto. la disciplina que uno a veces como hijo no entiende. Sí, Pero claro, tú ahorita eres demasiado joven para esta frase que te voy a decir, pero uno no entiende a los padres hasta que uno es padre. Ahí es sí, cuando uno comienza a entender. Fíjate que tu historia es bastante emotiva y me gusta cómo la abordas porque no la abordas desde la tristeza, la abordas desde el respeto, desde la admiración por tu mamá y me haces recordar lo que usaban los filósofos, una frase que se dice memento mori, que significa de que nosotros no somos eternos, que nosotros tenemos que estar conscientes que en cualquier momento de nuestras vidas vamos a fallecer y que uno debe desprenderse del egoísmo por la otra persona que ya no está en este plano físico. Y tú me hiciste recordar, yo tengo personas cercanas que han fallecido hace muchísimos años y yo no me sentía con esa tristeza que yo veía a mi familia, que era una tristeza desgarradora. Al contrario, eran personas que fallecieron por cuestiones de salud y yo le daba gracias a Dios y quizás muchos de los que me escuchan van a decir que cruel. E incluso rezaba para que lo hicieran porque yo no quería verlos sufrir. Entonces, de alguna manera es como desprenderte de ese egoísmo. Y tu mamá siente, es un ángel que te acompaña en todo momento, porque qué lindo que te educó con ese espíritu emprendedor, de que no importa cómo sea que se hagan las cosas, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a intentar. Y eso es lo así es. bonito y me alegra que tu papá siga ahí como que fortaleciéndote esa parte de la disciplina, porque sabemos que la disciplina es lo que nos ayuda a ser grandes personas y a conseguir el éxito. Entonces, tienes para agradecerle a tu mamá esa bondad y esa parte como que flexible de aprovecha el momento, el aquí y el ahora, mantente con la conciencia plena, y a tu papá esa parte fuerte de ser disciplinado. Sí. A mí me gustaría saber, dentro de toda esa trayectoria, entonces, cómo llegas al mundo de las inversiones, cómo llegas a conocer a Joel, porque déjenme decirle que Aarón es una de las personas que conforma el equipo de Invested Academy. Él es uno de los grandes cerebros que soportan a todos los estudiantes que pertenecemos a esa academia y deportas todos los días y constantemente. A mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo los sábados analíticos, que no me quiero adelantar un poco, pero sí lo tengo que decir. En los sábados analíticos, algunas frases que dices me hacen clic y me ha ayudado muchísimo a mejorar mi trading. Tú no te imaginas cuánto. Entonces, de verdad que el soporte que ustedes brindan es fabuloso. Pero no me voy a adelantar. Vayamos otra vez a cómo conoces a Joel y cómo das tus inicios en el mundo del trading. Sí, pues justamente ese día que fallece mi madre, mi tío me dice, mira, lee este libro. La verdad es que, o sea, él comprendía, él sí había pasado también por algo similar. Su padre falleció cuando él no era muy grande, entonces, pues también se sentía, pues triste, ¿no? Decía, ¿cómo es que tan pequeño, pues te está sucediendo esto? Pero algo que he aprendido es que justamente lo que parece ser tu debilidad resulta ser lo que más va a destacar sobre ti, ¿no? Entonces si lo miras a 180 grados, pues gracias a eso, y yo siempre le he dicho, gracias a que mi madre falleció, hoy estoy aquí, porque muy probablemente si no hubiese pasado esto, no hubiese hecho nada, quizás no hubiese cambiado, porque ese día conocí a Joel por su libro del secreto a aprender a invertir, me lo dio y empecé a leer.
Y ahí hizo clic también con el punto de no tenemos la vida comprada, o sea, por más que tú digas, ¿sabes qué? Puedo vivir 100 años, soy muy joven, en cualquier momento puede pasar algo que digo, Dios no lo quiera, pero te puede llegar a pasar algo y ya, se acabó. Entonces, ¿qué has hecho? Ahí aprendí qué he hecho con mi vida al 100%, o sea, realmente debo de aprovechar cada instante porque ya no sé qué va a pasar mañana. Mi mamá, yo recuerdo que ella deseaba viajar y hacer muchas cosas. ¿Y qué pasó al final? Al No lo final no puedo. lo logró. Entonces, aprovechar cada instante resonó con ese momento que me dio el libro y vi que Joel nos daba la oportunidad, nos da la oportunidad de poder generar abundancia económica de una manera muy fácil, que incluso para muchos, al menos en mi país, pues te tarda 10 15 años, ¿no? Lo que él comenta. Hacerlo Claro. tan fácil y la verdad es que yo nunca dudé porque todo lo que mi tío me daba, pues para mí es alguien que confío mucho en él a 100%, o sea, si él me dice vamos a invertir en esto, vamos a invertir en esto. Entonces, yo leo el libro, me estoy emotivo, sí que es verdad que en ese momento quizás no tenía cabeza para mucho, pero dije tampoco yo me puedo enganchar en algo porque ella, y así lo veo, ¿no? Ella no desearía que yo estuviera triste o que me hubiese estancado, sino por el Qué bello. contrario, siga creciendo. Y se juntó todos en ese momento, dije, es mi legado, es parte, esto me va a propulsar. Y ya caí con Joel y justamente él tomó su seminario intensivo una semana después. Yo, como te digo, la verdad se me facilita mucho y a él se le complicaba pues el instalar las aplicaciones. Entonces yo fui muy curioso, le ayudé a instalar las aplicaciones porque la verdad le agradezco mucho que él me haya dado ese cobijo Claro. porque mi papá pues trabajaba, o sea, él se iba todo el día y tampoco iba a dejar de trabajar. Y me dijo, ¿sabes qué? Para que no te quedes solo, pues vente un rato aquí a la casa, estaba con mi primo, siempre he sido muy unido a mi primo, a mi tío a mi familia y entonces dije sí y ya le iba y le ayudaba a instalar las aplicaciones, pero también me daba la curiosidad y entonces empezaba la descargué por mi cuenta y no supe qué hacer, pero empecé a picarle a ver qué se pasaba y él se dio cuenta pues que había esa curiosidad y también siempre pues su deseo es pues transformar la cadena de vida que llevamos, ¿no? O sea, todo ese eslabón que Coyoel incluso nos comenta, modificarlo a nosotros tener mucha abundancia, pues no Claro. tan solo económica, sino mental en todos los Ujú. aspectos. Y nos dijo, ¿saben qué? Pues vamos a tomar el seminario intensivo. Para eso Joel vino a México, un evento muy chiquito de conversión, un inversiones millonarias que ahora se le llama así, muy chiquito, 10 15 personas. Lo conocí y yo lo admiraba así, lo admiraba tanto y decía, wow, no puede ser que esté tan cerca de él. Y, y entonces ahí también entró un clic porque en su equipo había una chica que tenía como 20 años, o yo la veía muy chica, la verdad, y dije, wow, si ella está ahí, yo quiero estar ahí, o sea, quiero estar ahí. Y desde ahí dije, ¿qué tengo que hacer? O sea, fue lo primero que dije, ¿qué tengo que hacer como para enseñarle o ver que puede estar ahí a Joel, ¿no? Y entonces vi los testimonios, veía cómo compartían, que habían logrado 50,000, 100,000, y digo, apenas iniciaban en su proceso de práctica, pero yo lo veía y decía, yo también lo puedo lograr, es muy fácil, es muy sencillo. Y fuimos a tomar el seminario intensivo hasta Guadalajara, que está como a 5 horas de México. Nos fuimos, lo tomamos y desde ahí quedé fascinado, lo entendí la verdad bastante bien. Tienes ese don de poder interpretar las cosas y sacarle el provecho y no complicarlo, porque generalmente las personas que somos mayores tendemos a complicar las cosas, a que es muy fácil para ser verdad. Y no, resulta que no es así. Resulta que nuestro cerebro a veces nos hace una mala pasada, pero a lo mejor quizás tu mente tan joven te permite ver las cosas con esa facilidad. Sí suele suceder que las personas que tenemos más edad acostumbramos a ver las cosas de manera engorrosa y que tenemos que complicarlo porque lo queremos resolver. Entonces, qué bueno que pudiste captar las cosas con tanta facilidad. ¿Algún obstáculo que se te haya presentado cuando iniciaste en el mundo del trading? ¿Cómo lo superaste? Porque, señores, déjenme decirles que Aarón es la primera persona que llegó al $1,000,000 dentro de la academia. Claro, en principio lo hizo con su cuenta demo. Sí, ahorita no voy a hablar de su capital porque sé que su capital está creciendo, pero para él fue un reto y para todos los que ingresamos en la academia con Joel es un reto llegar al primer millón. Y Aarón es la primera persona que llegó al primer millón. Entonces, ¿cuáles fueron los obstáculos que tú enfrentaste o qué retos? ¿Cómo los superaste?
Pues la verdad es que empecé a invertir, empecé a practicar y no lo puedo llamar reto porque la verdad sí se me facilitó, pero estuve todo el día, bueno, desde que aperturaba el mercado hasta que cerraba, casi un mes completo viendo el mercado, viendo los movimientos, qué es lo que hacía. Y algo que pues nosotros siempre les recomendamos es practicar. La verdad yo no me quería quedar con la teoría, simplemente con lo que había escuchado y por miedo a no operar, pues precisamente no hacerlo. Sino yo llegué y lo primero que hice fue comprar, vender, empezar a familiarizarme con la aplicación, que digo, al final no me costó mucho trabajo el poder comprar y vender, pero eso fue el primer paso que a mí me ayudó bastante. Y ya cuando empecé a saber comprar y vender al 100%, bueno, entre comillas, porque luego compraba puts y era call y cosas así, pero que agradezco que hayan pasado en ese momento, empecé ahora sí a analizar los movimientos del mercado y a darme cuenta, gracias a ese tiempo que lo veía, que era cíclico, que se repetía, lo que yo nos comentaba. No de formas iguales, pero siempre había patrones que se iban repitiendo. Entonces inicié con mi cuenta y por ejemplo las primeras dos cuentas de demo las quemé, pero porque estuve practicando, estuve viendo Claro. qué movimientos sí, qué movimientos no. Y entonces cuando aprendí que era tan fácil como yo lo comenta, en seguir un plan y respetarlo y invertir una vez o máximo dos veces al día, cuando ya me sentí seguro, volví a abrir una cuenta en Paper y esa cuenta fue la que en un mes invirtiendo en mi plan que en ese momento era del 35%, cada inversión al 35%, con el 10% de la cuenta me permitió llegar a ese millón. La verdad es que el mayor obstáculo que considero fue más en el sentirme pues merecedor o darme cuenta, porque al de inicio no me di cuenta, decía $100,000 y lo decía tan fácil como si no fuese así súper un número grande acá en México. Y ya cuando caí en cuenta fue eso, así como de, estoy manejando tanto dinero aquí en mi país a esta edad, o sea, no, era como, y ahí sí puedo decir la palabra increíble, en ese momento no era creíble tanto al 100 para mí, pero dije, esto es lo que tanto había buscado de pequeño, y entonces conecté con ese sueño que tenía y me propuse sea como sea, lo voy a lograr y yo quiero estar en el equipo y quiero también llegar a ese millón de dólares, que era mi meta, y entonces fui escalando día con día, la verdad que fui muy paciente porque en ese momento también empecé con mi cuenta real, entonces operaba solamente una vez en Paper y al siguiente día operaba y si no se presentaba, no importaba, pero ahí aprendí algo, que cuando no es tu dinero, ciertamente en esa cuenta de simulación sí tienes ese desapego, que cuando es tu Sí, cuenta real, cierto. no, cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, ese desapego, y he aprendido mucho de ese entonces porque quizás no estaba tan lleno de información o de ideas que lo hacía tan fácil, o sea, invertía y no me preocupaba si no invertía un día, al día siguiente invertía y iba muy tranquilo, la verdad iba muy muy tranquilo, pero esa tranquilidad, como dice yo, el menos es más, cuando menos vi, era el último trade, ya tenía $900,000 y lo invertí mi posición y la verdad es que incluso se me había ido en contra porque lo recuerdo, pero ahí la dejé. La verdad le puse mi límite, fui al baño, regresé, ya se había cerrado. Y fue cuando llegué al millón y ya fue así como de, no, ¡Wow! Lo logré. tampoco caía en lo que había logrado. Y la verdad yo siempre he sido, bueno, era una persona introvertida que le costaba como trabajo también el reconocerse. Creo que eso es lo principal, que aunque en paper no me costó, en real sí, el reconocer cada paso que daba. Pues dije, pues vamos a compartirlo, ¿no? Al final del día es algo que puede impulsar a las personas y que sé que mi proceso le puede ayudar a alguien más. Seguramente sí, porque es un proceso que deja mucha enseñanza. Y ese es el objetivo de estos espacios, de las personas que sabemos que ya están un poco más adelante y que están llegando a donde nosotros queremos llegar, queremos saber cómo lo hicieron. ¿Ok? Sí, Porque por lo general tú ves en las redes la gente cuando ya es exitosa. sí. Son millonarios, son exitosos, están aportando valor a muchísimas personas, pero tú quieres saber cómo fue su proceso, o sea, cómo lo hicieron, a qué se enfrentaron, qué consejos te pueden dar, porque de repente tú no tienes acceso tan cercano o tan directo a esas personas. Y por eso yo considero que cualquier espacio donde todas las personas que ya han logrado grandes cosas
puedan expresar cómo ha sido su historia, a qué se enfrentaron, qué enseñanza nos pueden dar, porque es importante. A lo mejor a mí se me han presentado cosas similares y no sé manejarlas y conociéndote, ya yo sé que en el momento de que se me vuelvan a presentar, ya yo sé qué podría hacer. Porque eso es lo que sucede muchas veces con el trading, que con el trading, por mucho que nosotros manejemos una estrategia que nos dicen, sí, va a ser así, pero el mercado siempre es el que tiene la última palabra y tú no sabes gestionar tu emoción o tú no sabes tomar una decisión y te sales antes o te vas a pérdida y la cuenta se te quema. O sea, pueden suceder muchísimas cosas precisamente por no saber o por no mantenerte en modo estudiante. Porque tú lo mencionaste al principio de tu historia, de que de alguna manera sabías que además de estudiar había algo más. Pero no es ese estudiar que nosotros nos tenemos que conformar con el típico estudiar de ir a una escuela, ir a la preparatoria o ir a la universidad, aprenderse las cosas al caletre para pasar un examen y obtener un título. No, lo fascinante del trading es que siempre estás estudiando, porque siempre tienes algo que leer, siempre tienes algo que aprender. Y precisamente el trading viene siendo como parte de la universidad de la vida, Sí, que siempre manteniéndote en modo estudiante, no hay un día que tú no pases de que tú no hayas aprendido algo. El trading sí. es un espejo de qué tú tienes que hacer y quién tú tienes que hacer para obtener lo que tú quieras de la vida. Entonces, ahorita que estamos hablando ya un poco más del trading y que a ti se te hace tan fácil, yo soy muy impaciente. Y vamos a entrar un poquito en lo que son las estrategias. O sea, a mí me gusta mucho el scalping, de entrar rápido al mercado, salir rápido del mercado. Hay personas que son day trading, hay personas que son swing trading. ¿Qué tipo de trader tú te consideras? Creo que al inicio empecé, y creo que pasó por todas las estrategias. Al inicio te comentaba cambio de tendencia en hora, que es esperar un poco más de tiempo, rebotes en punto medio. Y creo que los primeros meses en los que operé en real me enfocaba más en esos movimientos. Y posteriormente escuché a Joel, o bueno, escuchamos porque tomábamos las clases en mi familia, el movimiento saliendo desde Bollinger. Entonces Ese me ahí encanta. Ese es el mejor de todos. sí, sí, la verdad es que ahí en ese momento cambié como por completo, dejé de un lado esas estrategias, me enfoqué en el precio saliendo desde Bollinger, porque a mí también me gusta mucho operar movimientos rápidos, o sea, una vela, incluso 5 minutos y 3 minutos, y ya tienes la rentabilidad. Pero algo que me ha jugado en contra, bueno, que me jugó en contra cuando operaba ese tipo de movimientos, fue que entonces cuando quería operar otro tipo de movimientos, ya no, igual me impacientaba, decía es que es muy lento, es que esto no, y entonces entraba ahí mi emoción otra vez. Entonces me volví a regresar, volví a ver las estrategias, porque incluso luego llego a escuchar o me comentan las personas es que las otras estrategias no funcionan, ¿no? O sea, el cambio de tendencia no ahora, porque yo nada más opero en la apertura del mercado. Y entonces empecé a operar ese tipo de estrategias que eran más lentas, a tener esa paciencia e igual volver a hacerte, pues como tú dices, la verdad nunca dejas de aprender en esto del trader y siempre lo comparo con la vida porque justo de repente dices, aquí no eres paciente en el trade, no eres paciente quizás en ciertos aspectos Exacto. o te gana la emoción, pues también en otros aspectos, ¿no? Entonces empecé a hacerme consciente de lo que sentía en ese momento al operar y ahora te podría decir, todavía no lo domino al 100%, pero ya sí veo que un movimiento no se me da en la primera vela, que he operado movimientos esta última semana así de saliendo desde Bollinger y que parece ser, pero se regresan, Ujú. me tranquilizo, me relajo y dejo que el mercado, como hice yo, el dejo que el mercado haga su trabajo, Haga su pasan trabajo. dos, tres velas y por ejemplo ayer me pasó, ¿no? O sea, hasta la tercera vela compré en SPY, se me había regresado a -40, pero todo el panorama pintaba que se iba a ir a la baja. Y también es parte de planificarte, decir, si rompe este punto, ya, o sea, ya te sales, ya no hay apego. Pero en Claro. dado caso de que no, de que se mantenga o de que abra más la volatilidad, ahí me quedo. Entonces sucedió, en la tercera vela lo cerré a un 10% y esos contratos en esa tercera vela llegaron a un 100% de rentabilidad. Pero es porque considero que sí, gracias a todas esas veces en las que invertí y no se dio la posición, en la que
porque he pasado por todo, me he puesto enojado, me he puesto Cierto. triste, incluso hasta he llorado, ¿no? Muchos no lo saben, pero al inicio era así como de, Yo, me yo, iba yo y creo que ya. no hay espacio donde yo no haya dicho que yo me tiraba en la cama y lloraba todo el día cuando un trade se me iba negativo y que hoy en día no lo hago porque tú también vas aprendiendo a gestionar todas esas emociones. Pero fíjate, tú estás diciendo algo muy importante y sí tiene que ver con la paciencia. Si no soy paciente con esto, que es algo tan sencillo y que es algo inmediato de alguna manera, no puedo ser paciente con lo que yo quiero conseguir mucho más adelante. Y qué Sí, importante es la paciencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahorita tú estás hablando de todas esas estrategias y a mí me ha pasado de que muchas veces yo coloco mi operación, yo hago el análisis y mi gestión de riesgo es bastante conservadora. Si me va a perder el 20%, ya yo cierro la operación. Y me ha sucedido que la cierro y después se da el movimiento. Entonces es como que autoflagelarme porque lo hiciste, si tú sabías que el movimiento se iba a dar, que la estrategia, que el análisis. Entonces, qué importante eso que tú dices, que a pesar de que en algún momento se te fue en contra, supiste esperar. Eso lo sí, estoy haciendo ahora. Ojo, te estoy hablando de lo que hacía antes, pero hoy sí espero un poco más, porque como dice Joel, tú no pierdes dinero hasta que el contrato no se vence. sí, Entonces he aprendido a tener eso presente para no irme de inmediato a cerrar la operación cuando yo vea un 20% de pérdida, que un 20% de pérdida se recupera fácilmente en el mercado por el sí, mismo retroceso o la misma tendencia que vaya a subir, que vaya a ser las velas. Pero qué importante que tú mencionas eso de saber esperar y respetar la estrategia, de estar consciente de que en algún momento el mercado va a hacer el movimiento que tú esperas. Porque no podemos pretender que la vela suba o baje en los primeros 15 minutos que nosotros operamos. sí, Pero fíjate, tú estás hablando que has pasado por todos, por scalping, por del trading, por el swing trading. Y eso sabemos que de alguna manera te define como trader de, además de ser paciente, de seguir una estrategia en específico. ¿Te casas con una sola estrategia o dependiendo de la posición de la compañía, aplicas una estrategia diferente? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con una sola estrategia y ya no nos queremos mover de ahí y queremos que todo el mercado nos muestre esa estrategia. Tú te sí. permites fluir con distintas estrategias dependiendo de la compañía. Sí, creo que justamente pasamos todos por ese proceso. Yo se los comparto incluso al inicio, ¿no? O sea, sí es importante hacerte experto en una estrategia porque al inicio no sabes. O sea, real llegas y dices, a ver, este requisito es uno, dos, tres, pero luego no los captas o luego hay panoramas distintos. Yo sí recomiendo primero enfocarse en una estrategia, pero avanzar, no quedarnos en esa estrategia y tal cual, una vez que eres la información, yo creo que se los comparten al inicio del intensivo, cuando te haces la información, empiezas a darte cuenta que no es forzosamente que pase una estrategia al 100% porque me pasó más cuando terminó un My Best al que fui, yo él nos enseñó una estrategia que era capaz de dar del 100 al 1000%. Y ya recuerdo que toda la comunidad saliendo ya se está dando en AMD, se está dando en Tesla, se está dando en Sí, Google, cierto. ¿no? Y yo también empezaba a darme cuenta, no caía al 100% en eso porque gracias a la comunidad pues me daba cuenta y decía, a ver, no, no se está dando la estrategia, pero como estás tan emocionado, sales con esa emoción, con esa euforia, quieres que se presente. Al final creo que actualmente sí, sin dudarlo, fluyo con lo que se esté presentando en ese momento con el mercado. Es algo que cuesta trabajo y más cuando no se ve nada, porque quieres forzar, quieres entrar, quieres Quiere tomar forzar, posición, es verdad. pero es algo que a día de hoy sí, por ejemplo, si yo busco un escenario al alza y se va a la baja, no me puedo quedar esperando a que siempre se vaya al alza, me tengo que montar hacia donde el mercado, sí es algo que aprendí, que no voy a decidir yo hacia dónde quiero que se vaya el mercado, no tengo ni siquiera, porque hasta yo hacía burla y he visto varios videos de que estás ahí, que se vaya a la baja, que se vaya a la baja ahí Sí, con la estás mecha. soplando la vela, estás soplando la Sí, vela, o estás jalando la mecha para que baje sí. o para que suba. Y al final, pues no, no sucede. El único que se desgasta, y eso es algo que también creo que le ha aprendido bastante a Ismael, la importancia de fluir y de no engancharse, porque la única persona que se desgasta, que está ahí, su enfoque y su energía, ese es tú mismo. O sea, el mercado hace su trabajo y a él no le importa si tú estás hoy mal o si tú estás bien. Simplemente es fluir y creo que también parte de eso me dio la oportunidad de no engancharme, como te decía, no antes y tú también, ¿no? O sea, antes me sentía mal pues todo el día,
pero después decía, es un aprendizaje, ¿no? Al final yo no puedo, yo decido si me quedo triste todo el día y no hago ya nada, o yo decido si lo tomo como un aprendizaje, me levanto y digo, mira, mañana va a haber una oportunidad, no me puedo decaer hoy y hay muchas más cosas por las cuales estar agradecido y empezaba así. Entonces, creo que sí es parte fundamental el fluir y a día de hoy te puedo decir que sí. E insisto, hay veces que me cuesta, ¿no? A veces sí estoy esperando algo muy puntual, pero ya si no se da y yo ya no me moví, pues prefiero no invertir. Digo, ¿sabes qué? Ya estoy viendo otros puntos, pero ya es muy tarde, ya lo dejo. Fíjate, tú has dicho frases que a mí me han hecho clic y ahora cuando yo estoy haciendo trading yo te tengo muy presente. Recuerdo que en uno de los sábados analíticos tú dijiste que si yo no tengo necesidad de operar todos los días porque no veo una buena oportunidad, yo no lo hago. Entonces yo eso lo he aprendido de ti. Antes tenía que, bueno, tengo 5 días, tengo que operar los 5 días. Y uno inicialmente, cuando están dando los primeros pasos en el trading, uno quiere operar todos los días y a cada rato. Y gracias a ti yo he aprendido como que a controlar esa necesidad de que tengo que operar hoy porque sí. No, yo respeto mi plan, pero el que tú hayas dicho esa frase cuando eres una persona que tiene más experiencia, que tienes mejores resultados, me dio a mí como un alivio y solté como una carga, porque uno se va llenando de cargas, uno va metiendo en la mochila cargas en este viaje, porque esto es un viaje, y eso es una carga menos. No tengo que operar todos los días si el mercado no me está dando la oportunidad o por lo menos yo no la veo. Y eso te lo agradezco enormemente. De verdad, hoy me permito agradecértelo aquí en este espacio y decirte gracias, Aarón, porque muchas veces uno sabe cuando una frase o una palabra que tú escuchas de alguien te puede ayudar a mejorar tu vida. Y te lo digo con toda la sinceridad, o sea, tú has ayudado a mejorar mi trading con esa sencilla frase de que no necesariamente hay que operar todos los días. He aprendido a llevar las cosas como con más tranquilidad. He disfrutado todo el proceso, las veces que he llorado, las veces que he reído, las veces que lo he celebrado, porque yo soy bastante emotiva. Sí. Y de verdad que he aprendido a celebrarlo todo, a disfrutar el proceso, como una vez lo dijo un compañero. Hashtag disfruta tu proceso. Porque qué lindo que en esta comunidad, que hoy en día es una gran familia, tú aprendes de todos, desde la persona que menos sabe hasta la persona que más sabe, que es Joel. Y tú mencionaste a Ismael. Yo sigo a Ismael Cala porque me parece que es una persona brillante en cuanto al desarrollo de mentalidad y yo quiero que toquemos ese tema que es tan vital para todo trader, la mentalidad. Ismael dice muchísimo que él tiene sus pensamientos son muy selectivos y que él es oídos sordos a aquellos que no lo ayudan a crecer. Se lo escuché una vez en uno de sus reels en Instagram. A mí me gustaría saber, ¿cómo tú haces para manejar el estrés, para manejar la presión, cuando hay alta volatilidad en el mercado? Entonces, ¿cómo tú manejas ese estrés y esa presión? Sí. Pues la verdad es que yo miro antes que nada primero a Ismael o a Joel y veo el temple con el que lo hace cuando Joel invierte y se le va en contra, porque yo he visto cómo se le va en contra y no son, y sabemos de antemano que Joel no maneja números pequeños, o sea, son números, pero no se inmuta, o sea, y también ver la facilidad que gracias a Dios he tenido la oportunidad de verlo, ver operar durante 1 o 2 días seguidos, ver la facilidad con la que lo recupera, pero tampoco se emociona porque es una realidad que cuando yo iniciaba y me llegaba a pasar mucho, también ganaba y me emocionaba y me desbordaba y salía con toda la energía y ahora sí lo voy a hacer todo, ¿no? Y eso también no es tan bueno porque te estás aferrando, te estás enganchando a esa emoción. El Al apego. final creo que verlos, la verdad, me inspira bastante a poder llegar a ser como ellos. A veces, hasta cierto punto, incluso me llegaba a frustrar y decir, ¿por qué no lo hago como ellos, no? ¿Por qué me sigo enganchando? Pero apenas que escuché a Ismael, que lo conocí, y ver cómo él dice que está bien sentir, porque yo antes no me gustaba, o sea, sentías que era muy mediocre el poder sentirme así o el que no me salían las cosas, era muy duro conmigo el poder no aceptar cosas que sabía que estaban de cierta forma no mal, porque ya estoy juzgando, pero que no me hacían crecer, pero que aún así lo seguía haciendo, seguía cayendo en lo mismo, pero con Ismael fue diferente, fue así como de está bien y aprendí a que cada proceso es perfecto, aprender a que manejar esa emoción
está bien, y si a mí me tardaba un año y a Joel un mes y a una persona 10 años, estaba perfecto. Está perfecto. Y, y ahí entonces fue cuando empecé a fluir más y realmente sí dije, si gano, está bien, ya no me emociono tanto como antes de, lo logré. No, simplemente fue un punto bueno, un trade menos para mi plan y ya Claro. está, no me engancho. Y cuando estoy frente a las pantallas trato de detectar justamente esa emoción y Ismael dice en sus conferencias, no sé si lo has escuchado, que dice, viene una idea que no es tan buena y le dice, fuck you amorosamente, ¿no? Entonces trato de aplicar eso, o sea, reconozco primero que me estoy sintiendo molesto, que estoy sintiendo nervios de que no se me está dando la posición, pero no dejo que me dominen, sé que está ahí y lo dejo fluir y digo, siempre pasan panoramas diferentes porque yo antes decía, bueno, ya lo domino y de repente hubo unas semanas en el mercado en el que no sabías ni qué estaba pasando o yo lo veía así y entonces volví a sentir esa emoción, volvía a caer, por así decirlo, a operar porque hubo un punto en el que yo les comenté precisamente eso porque 2 semanas antes no había operado a lo largo de una semana y a la siguiente semana había operado 3 veces. Y entonces entró ese usurpador en mí y dijo, ¿qué tal y no estás operando? Porque te estás paralizando por sobre información. Y yo me quedé así. Entonces, un día dije, voy a operar. No, 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 o sea, no me quiero paralizar porque no estoy viendo. Entonces, quise invertir en algo que no y al final, pues el trade no se me dio. Pero de ahí Claro. conocí justamente eso, que estaba bien y es como que la vida te pone a prueba, así como ya pasaste este nivel, vamos a ver si de verdad ya lo pasaste, vamos a ver, y te pone una prueba que no te esperas y te dice, no, que ya lo habías pasado, y entonces en ese momento me di cuenta de eso y dije, a ver, ¿qué está pasando? No, que ya sentía que dominaba la emoción, ya sentía que podía no dominarla, pero saber sentirla sin que me permitiera tomar acción desde la emoción, porque eso es algo que he aplicado, o sea, me podré sentir nervioso, es algo que quizás nunca se deja de sentir, pero de ahí a que me diga, no, ya véndelo, ya se ve en contra, eso ya no me sucede actualmente, ya digo, a ver, ve bien, volatilidad, punto medio, es un retroceso normal, ¿no? Por ejemplo, ahorita que en la mañana estábamos invirtiendo en la estrategia del canal del millón en Tesla, cuando sale, yo ya sé de antemano y creo que eso también te lo da la experiencia que me hizo Joel, porque lo he visto en canales pasados que el precio retrocede. Fíjate, tú Se re- hablaste de tres puntos muy importantes, porque tú estás hablando y yo estoy aquí tomando algunas notas. Hablaste de los niveles y a mí sí te recordar que me está sucediendo muy a menudo lo que es empezar a tener conciencia de las cosas. En la medida que yo voy subiendo la cuenta, voy sintiéndome que me estoy haciendo más merecedora porque siento que he ido subiendo los niveles. Cada vez que así tengo un retroceso o tengo un mal trade, son aprendizaje. Cada vez que gano, voy ganando más confianza en mis trades, pero también voy ganando como que eso de que ya rompí ese techo. Ahora voy a un nivel siguiente y tengo que seguir trabajando en mí para ser merecedora de ese siguiente nivel y poder romper ese techo, ir a un siguiente nivel. Otra de las cosas que tú mencionas son los nervios, siempre van a haber los nervios. Fíjate, yo en mi vida, en mi país, a pesar de haber tenido una profesión con más de 25 años de experiencia, también logré cumplir un sueño. Mi sueño siempre fue ser actriz, era lo que yo quería. Y allá pude hacer algo de cine, televisión, teatro. Y uno siempre antes de entrar al escenario, siempre tiene nervios. La adrenalina está ahí y eso es lo que te impulsa. Porque el día que tú no sientas esos nervios, sencillamente te moriste, porque sos humano. Con el trading sucede igual. Antes de entrar al mercado te empiezan esos nervios ricos de que, wow, ya está la expectativa, ya está el mercado, colocas el trade y hasta que los nervios vuelven otra vez a bajarlos. Y a la bitácora. Lo importante que es tener esa herramienta para aquellas personas que hacemos trading. Y tú lo acabas de mencionar muy bien. O sea, ¿cómo me siento en ese momento que estoy colocando un trader? Tú dentro de tu bitácora, tú también colocas qué tipo de emoción tienes en ese momento. Sí, no, definitivamente, y siempre se los comparto. De hecho, me compro libretas y libretas porque me gusta escribir. Y como dice, ahora que dice Ismael, mira, esta es mi libreta. Y dice Ismael, ese vómito, porque muchas veces dice ese vómito en la mañana de escribir lo que sientes, porque
aprendí eso, no está bien decir, ¿sabes qué? Me siento molesto, ya amanecí con una rabia, con una furia, y anotarlo te va a hacer sacarlos, te va a hacer expresarlo, y va a hacer que no actúes desde la emoción, sino que ya te vino a la mente, ya lo analizaste, y saber cómo tú vas a decidir actuar, creo que sí es muy importante, y siempre pongo, hoy entré en tal posición, no con tanta confianza o no con tanta claridad, te estaba muy nervioso, se dio, pero, no, pero ahí revisar, ¿no? Entonces me regreso y todos los días, o bueno, los días que puedo, que se me da la oportunidad, sí trato de anotar precisamente el movimiento, por qué lo hice, qué emoción sentí, porque sé que la mente es muy, muy poderosa y sé que también se le llegan a olvidar ciertas Es cosas, verdad. entonces recuerdo eso, lo anoto y me permite también a mí liberarme, porque es algo igual importante, ¿no? Que luego yo comenta, hay días que te molestó, no sé, viste algo y ya te molestaste y ya vienes en el trade y ya estás molesto y pues pierdes, ¿no? Para que te molestes más, porque justamente la energía en la que vibras, pues atrae más energía, ¿no? Eso es Entonces, si verdad. tú te despiertas, y yo sí considero, bueno, algo importante son los hábitos, o sea, el hecho de pararte, darte una ducha, hacer ejercicio, meditar, que te mantengan en frecuencias altas, pues por ende te van a traer a ti ese tipo de movimientos, o bueno, ese tipo de energías al final Cierto. del día. Entonces, también para mí es importante y me percato yo de eso, cuando no me levanto, cuando estoy muy cansado y me despierto, incluso yo me siento pues no molesto, pero triste, Sientes que el mal. día no te va a rendir, porque a mí me sucede, o sea, si yo no me paro a las 5 de la mañana, me paro un poco más tarde por la razón que sea, yo digo, wow, no me paré a las 5. Y entonces siento como que perdí las horas que pude haber aprovechado en la mañana, lo que es la importancia y el poder que tiene un hábito, porque Sí, sí, de sí. verdad que, como dice el dicho, el que se levanta temprano recoge agua clara o el que madruga Dios lo ayuda. Fíjate, a mí me gustaría saber y te lo pregunto y creo que se los he preguntado a todos, porque a mí me impresiona ver cómo Joel mantiene el enfoque. Yo tuve la oportunidad de estar en una sesión de él cuando él estaba operando en vivo y todo el mundo estaba hablando de un montón de cosas y él estaba ahí, o sea, concentrado, imperturbable. ¿Qué tú Sí, sí, haces sí. para mantener el enfoque? Pues justamente, la verdad, yo trato, porque era muy fácil que yo me distraiga, por ejemplo, luego estoy dando clases y le digo a mi familia, no me hagan ruido porque me distraigo muy fácil, o sea, escucho algo y ya se me fue luego la concentración. Entonces, lo primero es que sí trato de estar en un ambiente pues tranquilo, pero de no ser así, algo que he aprendido justamente también es fluir. No antes, como te decía, era, no sé si sea la palabra correcta, pero satanizaba o no quería hacer otra cosa que no fuera lo que ya sabía que era la respuesta, ¿no? Entonces, ahora digo, a ver, fluye, no puedo controlar mi exterior, o sea, simplemente puedo controlar cómo yo me lo tomo y entonces decido estar enfocado para mantener prácticamente el enfoque, yo me paro temprano, me siento y veo las compañías, ¿no? Y digo, ah, ok, esto puede ser, y la verdad, escucho a Joel. Antes incluso lo muteaban porque me decía a mi familia, ya mutealo porque luego me distrae de lo que yo opino. Y yo, a mí la verdad no me parecía, pero ahora, por ejemplo, lo escucho y me ha sucedido dos, tres clases que Joel dice, no, esto se va a ir al alza. Y yo tengo todo lo contrario, o sea, yo digo, no, a ver, esto se puede ir a la baja. Y entonces yo pues me enfoco en mi compañía, la verdad no permito justamente que ese ruido externo, Los por más que ruidos, sea Joel, claro. digo, a ver, Joel se está basando en esto y en esto y en esto. No lo voy a Exactamente, descartar porque es probable que se dé, pero si yo ya vi un panorama y también me estoy basando en esto y esto, claro. me va a suceder. Entonces creo que parte de la confianza que tenemos en nosotros mismos a la hora de analizar, porque es lo que más me costaba. Antes decía algo, pero como yo él decía algo y como no confiaba al 100 en lo que yo decía, decía, ah, Lo sí, 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 tomabas sí. literal, sí, porque a mí me pasó muchísimas veces, tanto así que yo llegué a mutearlo, lo confieso, o sea, yo llegué a mutearlo porque yo decía, es que Joel lo que está haciendo es un análisis de lo que podría suceder, Sí, de lo que podría suceder, o sea, como que puede suceder eso, puede suceder todo lo contrario. Entonces aprendí a tenerme confianza en ese sentido. Muchas veces, si yo él tenía razón, muchas veces yo también tenía razón. Entonces yo dije, bueno, voy a escuchar el análisis que él hace, voy a compararlo con el que yo estoy haciendo. Pero ya cuando entraba a la clase, y que él empezaba a hacer el análisis y la gente las preguntas y la cuestión, yo muteaba. Muteaba porque necesitaba de verdad tener el enfoque en lo que quería, porque a pesar de que soy mujer y que
Muchas veces pensamos de que las mujeres podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo. He aprendido que en el libro de una sola cosa uno tiene que enfocarse exactamente en una sola cosa, porque nos han Sí. enseñado así, pues, tú eres eficiente si tienes la capacidad de hacer miles de cosas al mismo tiempo, y no sucede así. Ya para ir cerrando un poco el programa de hoy, me gustaría que aquellas personas que están empezando en el mundo del trading, ¿qué consejos tú le podrías dar para que mejoren sus habilidades o evitar caer en errores comunes? Porque más que mejorar las habilidades, porque eso se los va a dar el tiempo y la práctica, es evitar caer en errores. ¿Qué le aconsejarías en ese sentido? Lo primero creo que sería ponernos un propósito claro, porque es una realidad que cuando uno quiere entrar y solamente ganar dinero por ganar dinero, se puede hacer, digo, y creo que muchas personas lo han logrado así, pero te da más gusto o te sientes mejor y vas disfrutando ese proceso cuando lo haces por algo más grande. Digo, la verdad, Algo yo más grande que tú. quiero ahorita invertir porque sé que mi propósito, al menos para mí, es inspirar a muchas jóvenes que yo sé que, por ejemplo, Ismael ponía los datos, ¿no? Muchas personas tienen ansiedad o depresión y darnos cuenta de que estamos en esta vida para disfrutarla, porque va a haber muchos más planos que yo lo comenta y que vamos a seguir creciendo, pero que estamos en esta vida para disfrutar, para aprender y para vivir al 100 considero que desde ahí parte mi propósito. Y yo sé que invertir me va a permitir a mí, tener la capacidad en dinero de decir, ¿sabes qué? Vamos a rentar el salón, vamos a hacer la conferencia, pero también por otra parte, porque es parte fundamental, considero, en la vida, es que las personas tengan tanto un desarrollo mental, que es lo que hace Joel, como también económico. Están ligados de la Ujú. mano. No puedes decir solamente el mental, así como no puedes decir solamente el dinero. Entonces considero que lo primero es ver qué propósito yo tengo. Quizás sea apoyar a los niños de bajos recursos Qué o bello. quizás sea apoyar a las mujeres, ¿no? Siempre va a haber algún propósito y así se te va a facilitar porque dejas de lado el ego, no quieres ser desde el amor, y cuando dejas de lado el ego, dejas de lado el desapego al dinero, el saber que estás aprendiendo. Eso también es lo más importante, que dices, ¿cuántos de nosotros, yo lo comenta, y yo me he dado cuenta, ¿no? O sea, te gastas en comprar un celular nuevo cada año, en Netflix, en cosas que quizás no te aporten valor, y cuando te Exacto. quieres, o bueno, tienes la oportunidad de invertir en tu En ti. propósito, o incluso no estás viendo la ganancia en dinero, pero sí en el aprendizaje que te va a llevar posterior, no quieres, te sientes mal y dices, no, es que es mi dinero y si lo pierdo, no, ya véndelo. Entonces, el segundo requisito, bueno, que yo recomiendo, que me he dado cuenta, es desapegarte del dinero. Y por eso es que digo de que del trade es con todo, porque si te desapegas del dinero, te desapegas de las personas, te desapegas de cualquier cosa, de tu trabajo, de lo que hagas, vas a ser 100% más feliz porque vas a estar disfrutando el aquí y el ahora, ¿no? Entonces es disfrutar ese presente, desapegarnos del dinero. Por último, y bueno, las últimas cosas es sí seguir un plan. Creo que eso es parte fundamental y no tan solo en el trade, por eso es que justo lo decías, ¿no? Sino en la vida. Si En la no tienes vida. un plan en tu vida, vas a ir de aquí y después acá y después allá. Lo importante, creo yo, sí es tener un plan bien definido en el cual sepas cuál es tu meta. En este caso, mi meta es 1 millón, pero ¿qué voy a hacer para llegar a 1 millón, ¿no? Porque también de ahí de la mano viene el vision board. Sí, ya hice mi vision board, ya puse mi cuenta. Ahora me Ese es el emociono, mío. me emociono, yo ya puse, yo tuve el mío porque es el primer año que lo hago en mi fondo de pantalla y entonces dije, a ver, sí, ya lo tengo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ya me emocioné, ya me visualicé, ya sé que lo voy a lograr, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿No? Entonces, primer paso, mira, que quiero, mi primer vision board del año era comprarme, la verdad, un iPhone para grabar contenido, Claro. porque Y es necesario que tengas un buen teléfono. Eso sí es una inversión. O sea, lo estás haciendo con un propósito. Sí, sí, porque lo compartí incluso con Juan David y me decía, ¿sabes qué? Yo quisiera un iPhone, pero sé que lo voy a comprar más por estatus o porque como la gente me vea. Y le dije, no, la verdad yo ni siquiera lo saco de la casa porque quiero grabar, quiero dedicarme y sé que es parte para otros futuros planes, ¿no? Que tengo. Entonces, ese fue mi vision board, lo primero. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, quizás tengo la capacidad para comprármelo, simplemente era como esa sensación de y si y no me lo merezco, porque la verdad mi mamá me había inculcado y eso sí, sí me he dado cuenta de me siento mal cuando me compro algo. Cuando me compré mi primer playera de marca, pues me sentí así como raro, no me gustó la Claro. Lo que es sensación. el merecimiento.
el Y merecimiento. Y entonces sí te lo dije, mereces, porque ajá, te esfuerzas cada día, estudias todos los días, aportas valor a otras personas, porque a mí sí, me aportas valor y me atrevo a hablar en términos generales de todos los que conformamos parte de esta comunidad de Invested. Aportas valor en nuestras vidas y por supuesto te lo mereces. Y te entiendo perfectamente, porque muchas veces cuando gano o pierdo un trade, este, me ha atacado la pregunta, ¿me lo merezco? O lo perdí porque no me lo merezco o porque no estoy haciendo las cosas bien y por eso no me lo merezco. Entonces, qué importante es cómo nos hablamos. La conversación interna es sumamente importante. Hay que ver a qué le damos más volumen. sí. Fíjate, me encantaría entrar contigo a una sesión que se llama Sin Filtro, al fuego, para que respondieras en una palabra o en una frase. ¿Te animas? Sí, 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 sí. Ok. Tu momento más alegre del día. Hacer ejercicio. Ok. ¿Algún momento desafiante? El, el ser constante. Creo que el saber que tienes que hacer las cosas, bueno, ya me estoy extendiendo, pero el ser No, constante tranquilo. es algo que cuesta, que dices, me paro y aunque no tenga la energía hoy, lo tengo que hacer porque va más allá de ti. No, no lo está haciendo por ti, lo está haciendo por todas las vías que puedes impactar. Y a veces sí, incluso me llega a ganar, digo, a día de hoy. Creo que me frustra eso, ¿no? O sea, ver cómo ver a Ismael y ver la dedicación con la que lo hacen y ver que tú estás en ese punto de que lo estás logrando, pero a veces te A desanimas, a veces cae. veces... Pero te voy a confesar algo y me atrevo a confesarlo y no es que yo conozca la vida privada de Ismael y de Joel, pero te aseguro que para ellos llegar ahí pasaron por donde estás pasando tú o por donde estoy pasando yo, de que muchas Sí, veces queremos ser constantes siempre y nos frustramos cuando tenemos una falla. Somos humanos. Yo te aseguro que muchas veces incluso a ellos al nivel que están les ha sucedido, porque no sí. son robots, son humanos. Un deseo culposo. Deseo culposo, yo creo que es como de cierta parte la carencia con la que viví de pequeño. Un deseo culposo es sí querer tener lujos que quizás ni siquiera necesito, porque es una realidad que no puedo vivir sin ellos, pero que quizás de pequeño no tuve una consola y digo, ahora que tenga dinero me voy a comprar todas las consolas. ¿No? Al final, creo que Ok. es Un esa sueño no cumplido. un sueño no cumplido. Uy, hay muchos. ¿Cuál podrá ser? Dar una conferencia frente a más de 1000 personas, creo que sí, ese Wow, es esa es mi meta. Yo quiero ser conferencista. Un sueño por cumplir. un sueño por cumplir. Comprar mi primer carro, que quiero que sea un Ok. Tesla. Tu mayor virtud. Creo, me gusta la pregunta porque cuando nos preguntan nuestro peor defecto, nuestro mayor defecto, se nos ocurren 1000. Y apenas si me hice esa pregunta yo también, ¿cuál es mi mejor virtud? Creo que me adapto bastante bien a las circunstancias. Si hoy me Oh, dicen, puede ser así, la verdad no pongo peros, digo, bueno, pues que sea así. Creo qué que bueno, será. eres la adaptabilidad. Y ahora sí, tu peor defecto. Creo que siempre, y creo que más que un defecto que yo haya tenido, también fue que me lo generaron y que fue que me dijeron, es que mi mamá te digo que creía mucho y dice, las personas Libra son muy flojas, no terminan lo que hacen. Y entonces yo crecí toda mi vida con, no Creyendo terminan que lo que eras un hacen, no terminan flojo. lo que hacen. Pero bueno, hoy en día estás demostrando a tu mami y al mundo entero que no eres flojo. Porque para ser trader tienes que estar todos los días estudiando. Un no negociable. Agradecer, agradecer y mirar a 180 grados, creo que nunca lo negocio, siempre veo, si no me gusta algo, siempre busco que haya 180 grados que me esté enseñando y agradecer por la situación. Ok. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Ay, de pequeño, te cuento, me gustaba pensar que era un superhéroe y salvaba a las personas, pero creo que el mejor superpoder que hoy en día he escuchado es la comunicación, el poder comunicar de forma asertiva mi experiencia. Creo que ese es el mejor superpoder que yo desearía, siempre poder comunicarlo lo mejor posible para que las personas pues puedan ver ese otro panorama. Creo que ser un buen comunicador sería mi superpoder. Qué bueno. Una palabra que te defina.
Creo que siempre en modo estudiante, algo así, siempre, porque sí, no me considero ser un experto y me gusta estar aprendiendo y conocer. Ok, un mantra poderoso. Yo tengo uno antes de entrar al mercado. No dejaré que la codicia me quite mi rentabilidad. Cada vez que lo digo, lo cumplo, pero cuando no lo digo, es un desastre. Entonces me mantiene así como que el límite. ¿Qué mantra Sí. poderoso tienes tú? Como tal, por ejemplo, el que Joel nos comparte, sí, casi siempre lo escucho, pero algo que me cautivó siempre y siempre lo digo es, por favor, perdóname, lo siento y gracias, que es el Oponopono. Ese es algo que siempre aplico, porque hay cosas que todavía no las libero, que me estaban deteniendo, y cuando lo digo, pues es como, ¡fum!, se va Es y liberador. ¿Qué te hace sonreír, Aarón? ver el resultado de las personas, poder apoyar a las personas me hace, creo que no hay nada de dinero que pueda comprar esa sensación, ver sus resultados o de ver también a las personas con las que me rodeo que están creciendo, es así como de lo están logrando. Qué bello. ¿Qué te entristece? Me entristece el ver a las personas que tienen un potencial enorme y que muchas veces no se dan cuenta porque yo pasé por eso y pues me causa mi tristeza el ver eso. ¿De qué forma quieres crecer para este 2025? La verdad quiero crecer en muchos aspectos, creo que el principal va a ser en lo que viene a ser el mindful, lo que enseña Ismael, en darme cuenta de esa forma espiritual que todavía quizás no he desbloqueado y que hay cosas que no conozco que son muy posibles. Y ahorita con Ismael y todo lo que enseña sí es algo Sí, que me sí gustaría. es posible. ¿Qué quieres que piense la gente cuando te vea llegar? Transmitirles la mejor energía posible, o sea, que cuando me vean y yo también hacer eso, porque es algo que sigo trabajando en ello, llegar y recibirlos con una energía, con un abrazo, porque nunca sabes Sí. lo que para esa persona puede significar. Claro, exactamente. ¿Un libro favorito? Y tengo muchos, pero El secreto faltante de Joe Vital, creo Ay, que lo he leído muchas veces y es el que más me gusta, pero no voy a dejar de lado muchos otros, la verdad es que todos me gustan. todos te gustan. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Mm, Le diría que todo es perfecto. No le quisiera decir mucho porque si le digo algo que cambien las cosas, entré en esa paradoja que quizás ahorita, La pues sí, paradoja del tiempo. que sí pueda hacerme crecer más, pero que siento que está perfecto como lo he vivido. Qué Simplemente bello. le diría eso, no te rindas y mantén el enfoque. ¿Y qué le dirías a tu yo del futuro? Le diría que lo ha logrado. Yo estoy muy orgulloso tanto de mi yo del pasado como siento que voy a estar muy orgulloso dentro de unos años el verme ahorita. Entonces le diría simplemente que cumpla esa palabra que es crear un propósito de vida en la cual pueda impactar a muchas personas para bien, para que puedan cumplir sus sueños y que no cambie sus ideales, porque un miedo que sí tengo muy grande es que mi mamá decía, cuando te haces rico, pues te haces con un ego muy grande que seas déspota. Aarón, para mí ha sido un placer, de verdad. Siempre que te tengo enfrente, contigo aprendo cada día. Y he disfrutado muchísimo este espacio. Ojalá y las personas de verdad puedan ver lo que yo veo en ti, que eres un niño brillante, que te espera un futuro excelente. Ese futuro está ahí, esperando a ser agarrado por ti. Ahí te está esperando para unirse con tu yo del presente. Algo Sí. que le quieras decir a las personas. Sí, pues me gustaría justamente el compartirles que tienen todo dentro de ellos, que son perfectos, que son únicos y que pueden lograr muchísimas cosas, que no es fácil, porque es una realidad que no es fácil llegar a cumplir un sueño, una meta, porque vas a pasar por obstáculos y yo siempre se los comento, que de qué serviría una vida si no sintieras nada, ni felicidad, ni alegría, ni enojo, ni tristeza. Me pasa a mí, yo pongo este ejemplo, cuando juego un videojuego y el nivel es muy fácil, me aburro y ya no quiero hacerlo. Cierto, cierto. Pasa lo mismo en la vida, o sea, si todo lo Uno tuvieras quiere más, fácil, uno quiere más.
si tú lo tuvieras fácil, pues llega un punto en el que te aburrirías. Entonces creo que la vida está llena de esas emociones, de esas circunstancias para aprender de cada una de ellas y por cualquier momento que estén pasando, pues que igual no van a estar solas, siempre va a haber alguien ahí que los apoye, sea su familia, incluso la persona que menos te esperas luego llega y te abraza y dices, wow, siempre va a estar ahí, pero principalmente van a estar ellos para ellos mismos, para apoyarse y pues eso, solamente no se rindan y cumplan sus metas, sus sueños. Bueno, señores, como se los dije al principio, él es Aaron, una persona que inspira, una persona que ha superado retos y que está logrando grandes cosas y dando pasos agigantados en el mundo del trading. Así que te espero en un próximo programa, espero que lo comentes, que lo compartas, que te suscribas y que por supuesto aprendas que tú también puedes ser un Aaron. Hasta un próximo programa. Chao.